Pero lo que sí hay es un círculo rojo que le bajó el pulgar al presidente. Y el presidente decidió morir con las botas puestas. Seguir atacando a las personas con discapacidad, seguir atacando a los jubilados, seguir atacando a los médicos del Garrahan. Piensen que el tipo veta guita para el Garrahan, donde se atienden la mayoría de los chicos con cáncer en este país. Entonces, ha decidido morir con las botas puestas. Yo no sé si va a tener las botas puestas, pero que si sigue así, va a tener una muerte civil, es decir, va a ser muy difícil que pueda enfrentar a todos al mismo tiempo, enfrentar a los jubilados, al CONICET, a las universidades, a las personas del Garrahan, a las personas con discapacidad y a todos los que los defendemos. Y a todos los que los defendemos. Con esa poca cosa que son. Digo, se sientan en una mesa 5 personas y tienen el revólver bajo el poncho, muchachos. ¿Se quieren matar entre ustedes? ¿Qué va a pasar cuando uno de esos funcionarios, los más importantes, renuncie? ¿Qué ruido va a haber? ¿Qué ruido va a haber? La situación es mucho peor de lo que sabe la población. La situación es mucho peor y tenemos un gobierno que no tiene herramientas para salir de ese lugar. Buenos días. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay que diferenciar lo que se ve desde afuera, que tiene que ver con las decisiones que se toman y se comunican, con lo que pasa hacia adentro. Porque si uno lo mira de afuera, pareciera que en las últimas 72 horas prácticamente no pasó nada, que el gobierno está paralizado después del resultado de la elección, y en cierta forma lo está. Pero no es que adentro no esté pasando nada. Hay discusiones, hay reuniones, hay propuestas, se deciden cambios, y cuando tiene que darse el último paso, hay un filtro que se llama Karina Milei que hace que eso no suceda. Porque es importante distinguir esto. ¿Hubo pedidos para correr a pareja? Sí, hubo pedidos para correr a pareja. ¿Hubo pedidos para achicar el rol de Karina? Hubo pedidos para achicar el rol de Karina. ¿Hubo pedidos para correr a los Menem? Hubo pedidos para correr a los Menem. Hay gran coincidencia, incluso dentro del gobierno, sobre la necesidad de tomar por lo menos alguna de estas medidas. La hay. Karina no quiere que se haga y por eso no se hace. Y entonces se llega a este punto en el cual la única reacción fue un aumento de sueldo para el pollo de Francos. Catalán es eso, y lo que tuvo fue eso. A ver, para que se entienda. El padre de Catalán era el ministro de Educación de Videla. Sí. Francos trabajaba con él, era su ahijado político. Cuando se... ¿Francos trabajó con Videla? Francos trabajaba en el equipo del Catalán padre, que era ministro de Videla, así es. Tiene un manual muy hermoso que se repartía en las escuelas para cómo enseñar a combatir la subversión desde las escuelas. Exactamente. El padre de Catalán. Cuando el padre de Catalán se retira y Francos empieza a tener un recorrido propio en la política, él lo que hace es adoptar como ahijado al hijo del que había sido su padrino. O sea que Catalán es Francos. Catalán es Francos. Y lo único que le dieron fue un aumento de sueldo, porque la verdad es que no cambian absolutamente nada, más que el cartelito del despacho. La sensación generalizada con todas las fuentes con las que hablo yo, dentro del gobierno, fuera del gobierno, en la oposición, en las provincias, donde quieras, es si no cambian algo, se la ponen de sombrero antes de octubre. Pero no porque haya gente juntándose a ver cómo lo reemplazan. Eso en todo caso es consecuencia de que ven que se le está por poner de sombrero. Eso es lo que veo yo. Yo no veo que nadie lo quiera sacar. Lo que veo es que muchos se prueban el traje por si pasa algo. Vos mencionabas a Schiaretti. Nosotros lo contamos acá desde el primer momento. Provincias Unidas se iba a lanzar después de diciembre y Schiaretti no tenía pensado ser candidato a diputado. Nunca quiso. Él tuvo muchas chances y no lo hizo. Si Schiaretti es candidato a diputado y ese espacio está lanzado ahora, es porque están queriendo posicionarse para estar en una posible sucesión. A Schiaretti no le interesa pasar 4 años en la Cámara Baja, no es parte de su plan. Pero como en el caso de una asamblea legislativa se elige entre gobernadores, diputados y senadores, gobernadores y senadores en Córdoba este año no se eligen, la única que le quedó fue ir a la Cámara Baja. Todo esto está pasando, insisto, porque se ve la debilidad de Milei. La debilidad de Milei no es consecuencia, sino causa. Claro. O en todo caso es una espiral que se retroalimenta sucesivamente. ¿Diego? Bueno, varias cosas, ¿no? Lo de Pablo me parece muy importante destacarlo, porque es alguien que sabemos que escucha ópera con el presidente todos los domingos. Hasta ahora
y toda su trayectoria, por lo menos los últimos años, de Pablo era presentado como un catedrático, el profe de Pablo, ¿no? Alguien que sobrevuela la coyuntura, la política, da buenos consejos, casi un abuelo retirado. Bueno, ahí lo vemos en su expresión más salvaje, Claro. lo que vos recortaste, ¿no? Es muy notable la desesperación de Pablo, que ve que esto está en riesgo. Es la primera vez, yo creo, en 2 años que habla así de Pablo. Hasta ahora siempre fue, bueno, el presidente, el propio Milei decía, me habla de la conflictividad de Pablo en una sociedad como la Argentina. Bueno, ahí lo viste desnudo y está muy bien, me parece, todo su recorrido que vos lo mencionabas. Él dice, habla de lo de Guillermo Oliveto y habla de, hay gente que llega al 20, ¿no? Desacreditando eso, diciendo esto es mentira. Bueno, yo ayer hablaba con Rodrigo Sarazaga, ¿no? El sacerdote, jesuita, politólogo. Te voy a citar una frase que dice él, porque la situación es más grave, me parece, de la que el propio gobierno puede asumir. Él dice, hoy la diferencia entre los pobres y la clase media baja son 8 días en el mes. Los pobres llegan al 12, dice él. La clase media baja llega al 20. Es alguien que estudia permanentemente el conurbano. Vos escribiste uno de los últimos informes que él publicó que dice la escalera social está rota. Bueno, cosas Una que... nota con un tenor desesperante, la que hicimos con el informe de la verdad. Exactamente. Entonces digo, es alguien que conoce mucho, que lo escuchan también en el Círculo Rojo, pero que conoce bien el conurbano. Bueno, él dice, los pobres llegan al 12. Hay 8 días de diferencia entre ser clase media baja y caerte a la pobreza. Claro. Cuando Milei dice que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Y lo último que también te menciono, alguien que lo conoce bien a Schiaretti y que es parte del Círculo Rojo y todo esto, me decía una frase que incluí ayer en una nota en el Destape. Dice, están en el Titanic, ya se pegaron con el iceberg, Milei mira los botes y no se decide a subirse. Así habla gente que conoce bien, que no es kirchnerista, que conoce bien cómo piensa Schiaretti, el grupo que lo rodea, sectores del Círculo Rojo, Claro. los que en su momento apostaron a la Avenida del Medio, los que están detrás de Provincias Unidas. Entonces, así están viendo a Milei hoy, no solo la oposición más dura, si Claro. querés, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el anti-mileísmo, sino que yo creo que los sectores del Círculo Rojo que hasta ahora acompañaron y mucho, lo ven a Milei en el Titanic, ¿no? Ujú. ¿Cande? Sí, para mí hay que empezar a usar este término que ya se evidencia hace algunos meses, que tiene que ver con la estanflación, ¿no? Con esta idea de un escenario muy recesivo, continuamente recesivo, y con una estanflación con una inflación que sigue. Porque el gobierno ayer festejó este 1,9% de inflación que salió del INDEC porque está debajo del 2%. Por 0,1. O sea, como es increíble cómo afecta una barrera psicológica que empiece con 2 o que empiece con 1,9, pero el gasto en transporte, en vivienda, es casi el doble de la inflación general. Entonces es un escenario que, más allá de lo que digan los informes, y obviamente que el mercado ve el número del IPC y busca una narrativa también para apoyar a este gobierno, porque ideológicamente están de acuerdo, pero yo no creo que en el voto de la gente, en la realidad de las personas en el día a día, cambie tanto que la inflación sea del 1,9 o del 2, sino que afecta a esto. Personas que no llegan a fin de mes y ventas minoristas que siguen cayendo. Ayer teníamos el número de CAME, donde agosto de 2025 cae en relación a agosto de 2024, que fue un año muy recesivo. Entonces, ¿qué propuesta política y económica podés tener cuando ya es el segundo año de ajustarte el cinturón y no viste ningún rédito al respecto? Que a mí me llama la atención, voy a contar algo, porque como lo hace quedar bien, lo voy a contar. El otro día, antes de la elección, el sábado o el domingo, le pregunto a Iván Jabrowski, ¿qué estás viendo? Siempre confío que está bien informado. Me dice, mirá, la verdad que no vi ninguna encuesta, estoy de viaje, trabajando, pero va a ganar el peronismo si lleva 6 meses de recesión. Y me pareció de mucho sentido común lo que estaba diciendo, ¿no? Si mirá, los gobiernos en recesión pierden las elecciones, ¿no? Claro. Y bajando salarios. Y en este momento están profundizando la recesión. Eso Sí. es lo que uno tiene que ver. Yo sí creo que hay señales para los mercados, ¿no? Esto de mandar, ya anunciar que el lunes Milei va a presentar un presupuesto, es patear la pelota hasta el mercado del martes, es patear la pelota a, bueno, ¿qué señal va a dar Milei en el presupuesto
presupuesto, tanto en términos de superávit fiscal, pero también de relación con las provincias. Puede reactivar, ayer lo charlábamos con Nico, ciertas líneas de crédito del BID, de la CAF, para reactivar la obra pública en las provincias, en una negociación que lleva Toto Caputo con cada gobernador, digo, con una obra pública muy mínima, pero en algún tipo de, bueno, darle algo a los gobernadores para pensar un octubre con una alianza un poco más fuerte. Ahora, eso en el corto plazo para las elecciones de octubre, yo no veo una señal para las personas en eso, Claro. al ciudadano de a pie. Da la sensación de que la lectura del gobierno es fallaron las formas y no el fondo. Y la verdad es que si la lectura es esa y actúan en consecuencia, va a ser todo muy problemático de acá en A mí lo adelante. que me dicen es que Milei, a ver, ustedes saben que Caputo habla mal de Milei todo el tiempo ahora. ¿Cuál Caputo? El ministro de Economía le echa la culpa a Milei de todo lo que está pasando. Lo había hecho cuando fue lo de los LEFI y ahora lo está volviendo a hacer de nuevo. Y lo que le dice Caputo a sus amigos economistas es, él decidió eso, morir con las botas puestas, que el legado ideológico de él sea, bueno, yo hice esto, yo nunca me moví de mi lugar, pero me voltearon o qué sé yo, ¿no? Con lo cual no va a cambiar. Atención con lo de Caputo, porque podría irse. Uno lo ve a Kirchner claramente, probándose el traje, maquillándose, peinándose, mirá qué lindo que estoy, Javier, qué sé yo. Y a Caputo hablando mal del presidente con personas que después hablan con el presidente. Con lo cual casi está pidiendo, echame, ¿no? No es el único Caputo que podría irse. A eso dicen. Yo lo conté acá la semana pasada, tiene ofertas muy importantes para ir a trabajar en campañas en el exterior, y lo único que lo motivaría a quedarse era si después del resultado del domingo le daban la llave del gobierno. Corrían Claro. a Karina y le dejaban a él. No está pasando, Claro. con lo cual la posibilidad de que acepte alguna de esas ofertas es importante, sobre todo Es porque un golpe- Karina también quiere que se vaya. Claro, Sobre pero, todo porque pero va a Karina- ser un golpe grande. Y sí, porque es todavía es uno de los pocos interlocutores que tiene Milei con ciertos sectores del establishment. Claro, claro. Hay dos cosas más para sumar. Bueno, un poco lo que decía Cande. Qué afilado que estamos, che, no es por decir, pero... Catalán va a estar online con Luis Caputo. Ayer alguien de gobierno me dijo plan platita para los gobernadores. O sea, van a tratar de reactivar plan platita en el marco Plan del ajuste más grande de la platita. humanidad. Es algo van a soltar para los gobernadores, tratando de traerlos otra vez a esa mesa donde no hay nadie. Y la otra, una pregunta para ustedes, los que manejan economía, porque me parece que el gobierno ayer bajó la tasa, bajó los encajes y está soltando el dólar. No lo sé, pero bueno. Para mí hay una lectura que es muy importante, que parece muy técnica en relación a lo que pasó ayer, pero en ese refinanciamiento del 90%, el otro 10% que queda suelto, que es parte de lo que tienen los bancos, el gobierno probablemente vuelva a usar pases remunerados. Yo no sé si se acuerdan, pero el año pasado Milei dijo que los pases remunerados eran un crimen de lesa humanidad, porque le garantizás a los bancos todo el tiempo un interés y todos los días estás negociando con los bancos para que se queden en pesos y no se vayan al dólar. Hay una victoria de los bancos en que vuelvan los pases remunerados y hay La baja de una... los encajes, además. Y que sí, los encajes se mantienen, pero le permite una rentabilidad más alta y vuelve y da marcha atrás, si se quiere, el gobierno en esta decisión que había tomado en julio. Hay mucha presión de los bancos, vieron lo que son los balances de los bancos, vieron la caída del precio. Un accionista cuando ve una caída del precio de su empresa, es suyo, es un tipo que ayer tenía $1.000 millones y ahora tiene 400, mucha presión de los bancos ahí Sí. sobre el gobierno. A mí me gustaría, voy a hablar pausado para que la persona que le toma apuntes a Morales Solá, para que él después escriba lo que nosotros decimos acá durante meses, no se complique. Por eso voy a ir despacito. ¿Quiénes están corriendo hoy en la línea de cal para reemplazar a Milei? Victoria Villarruel. ¿Quiénes están sponsoreando esa posibilidad? Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Moreno, entre otros. ¿Quién más está corriendo al lado de la...? Qué junta rara. Bueno. Macri y Pichetto no, pero Moreno ahí. ¿Quién más está Fue el corriendo? único que lo dijo explícitamente, ¿eh? Sí. Lo dijo Sí, Moreno. sí, sí. Explícitamente. Moreno. ¿Quién más está corriendo al lado de la línea de cal? Bueno, acá lo han mencionado. Schiaretti es uno de ellos. Sí. Que ya hace tiempo viene evaluando esta posibilidad cuando, por ejemplo, ordenó medir sus posibilidades como senador en la Ciudad de Buenos Aires. Le iba pésimo. Entonces, terminó siendo candidato en Córdoba
porque ahí probablemente ingrese como legislador. No es lo mismo ser diputado que senador, degrada un poquito a un exgobernador, pero bueno, como senador no tenía chance en la Ciudad de Buenos Aires, quedaba muy lejano. Entonces ya hace tiempo que la opción Schiaretti viene dando vuelta, sobre todo a lo que vos bien denominabas ese cordobesismo del poder, Claro. que ya puso a lo largo de la historia reciente de la Argentina ministros de Economía, Pero además, pobre la candidatos gente a que se ministro de informa Economía. con estos tipos, ¿no? Porque ayer Feynman decía, no, los que están atrás del golpe son los kirchneristas. Los gobernadores de Provincias Unidas son gente de bien. Y ellos son los que se adelantaron a armar este grupo. Ahora, ojo que Provincias Unidas ya tiene su propia interna respecto a este plan de relevo de Milei, porque una cosa es el cordobesismo y otra cosa es el puyarismo, que se ve a sí mismo, ahora porque estaba terminando de armar la constitución de la provincia, pero en paralelo ya está transitando el camino. Sale el veto para ATN ahora, Sí, en un sí. rato, ¿eh? ¿Serio? Entonces, Sí. hay otra opción que es la de Puyaro. Digo porque estamos hablando de los gobernadores. Sí. Puyaro, que tiene el sponsor de las cerealeras. ¿Quiere perder elecciones? Las cerealeras que están reclamando a viva voz un nuevo dólar soja. No son las únicas. Ayer también hubo un informe que reclamaba un dólar soja. Eso que ya les bajaron las el- retenciones. Un informe de Ramiro Marra. que reclamaba. Recordemos, dólar soja sería darle un tipo de cambio más alto a las cerealeras para que liquiden la soja, ¿no? A las cerealeras, no a los productores, siempre distingamos, ¿no? Porque después metemos a todo el mundo en la misma bolsa y muchos productores votaron en contra de Milei el fin de semana que pasó, el domingo. Entonces, ¿quiénes sponsorean la opción Puyaro? Cerealeras. Ahí orbita parte del sector financiero que se benefició mucho con el dólar soja. Hay que decir que ha sido muy beneficiado con ese tipo de política de desdoblamiento informal de tipo de cambio, ¿no? Ahora, no, tan informal no, bastante formal. Y después, en este horizonte hay, por supuesto, pretensiones presidenciales de Axel Kicillof. No lo va a decir en público, porque justamente lo que busca es hacerlo en el terreno institucional. Es decir, llegar a la instancia presidencial habiendo recorrido el camino institucional que empezó el domingo con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Los votos, porque la Asamblea Legislativa también es un camino institucional. Los votos. Estrictamente hablando. Entonces, efectivamente hay mucha gente. Si me preguntás a mí, yo prefiero que el que quiere llegar es sponsoreado por los votos. Porque en definitiva también eso implica un compromiso. El que llega al gobierno sponsoreado por los votos, y sobre todo el campo popular, implica un compromiso con lo que a mí me interesa que se represente desde un gobierno. Esto es personal, no los involucro. Yo prefiero un presidente sensible a los intereses de las mayorías populares y no sensible a las cerealeras, sensible a las exportadoras alimenticias, sensible a la siderurgia. Yo prefiero un presidente sensibilizado con las mayorías populares. Pero eso es lo que me gusta a mí. Ahora, todo eso está pasando porque, como bien decían acá, el gobierno está degradado. Y la pregunta es, ¿a qué nivel se ha degradado? ¿A un nivel irreversible? Esa es la gran pregunta que ahora se hacen todos en el sistema de poder. ¿Tiene posibilidad de reencauzar la gestión, Javier Me Milei? parece que todo depende de la elección de octubre. De acá a octubre no debería pasar está bien, nada pero de loco. Pero vos ¿no? lo dijiste, Roberto, son, bueno, a esta altura 35 Sí, son un montón de días. jornadas Pero financieras nada va a hábiles. pasar hasta que se vea. A ver, lo digo en serio, un presidente que tiene más de 30% de los votos es un presidente que no tiene por qué tener un problema de juicio. Los juicios políticos son políticos, la verdad. Si vos tenés poder político, no hay juicio político. Hará un juicio de la justicia. Entonces, hoy por hoy, viste que todo se mide con encuestas, porque el presidente nunca gana en ningún lado. Ganó nada más que en la Ciudad de Buenos Aires por 30 puntos con 50%. A mí me da la impresión de que puede llegar a sacar menos de 30 puntos en la general en octubre. Es un pálpito, no hay ninguna encuesta que diga eso. Pero y una pregunta tengo. Estos vetos de Milei, tiene dos opciones. No vetar, con lo cual le diría a todo el mundo, no vetás porque sos débil y te lo darían vuelta. Ese sería un escenario. Ahora, él veta, tratando de demostrar poder, y se lo van a dar vuelta, con lo cual el escenario va a ser un poco Bueno, pero va a no ser lo peor. está diciendo que no cumple el rechazo de los vetos. Quieren ganar tiempo. Te está diciendo que no cumple. Pero qué ganas de perder elecciones. Bueno, Quieren ganar tiempo. yo le decía a la persona que me dijo que no iban a cumplir con el aumento de los fondos para discapacidad, digo, lo van a judicializar y vas a perder, sí, pero va a pasar mucho tiempo. ¿Puedo dar un detalle con Vamos eso? a ganar tiempo. Pero va a ¿Cómo perder es el elecciones, o sea, plan? ¿ganás tiempo pero perdés elecciones?
Bueno, no veo el... es algo. Pues si perdés en octubre, el tiempo se acelera, Ya no vamos a enterar. va más rápido. Déjame aportar un dato sobre esto que plantea Roberto que es muy, muy significativo. Ayer le avisaron a una institución que realiza tareas de acompañamiento terapéutico de personas con discapacidad que estaban excluidos de la lista de ANDI de prestadores. Por lo tanto, las obras sociales no cubren las tareas que realizan. Por lo tanto, alrededor de 300 chicos se quedan sin su acompañante terapéutico. Para que vean la dimensión, la gravedad de esto que ocurrió ayer, o sea, con ANDI explotado por denuncia de corrupción, con una ley de emergencia de discapacidad emitida por el Congreso, ANDI sigue pasando la motosierra sobre prestaciones. Para que tomen dimensión, hablaba con un familiar que tiene a su chiquito, tiene 6, 7 años, atendido en este lugar. Y me decía, cambiar un acompañante terapéutico implica 2 años de adaptación del chiquito al nuevo acompañante. 2 años para un chico de 6. 2 años. Bueno, ¿cuál es el plan del gobierno? Que sigue pasando la motosierra la motosierra, digo, por decirlo de manera amable, ¿no? El plan es que en la reglamentación la ley se vuelva de cumplimiento imposible. Este es un privilegio que tiene el Ejecutivo en un país presidencialista como la Argentina, de reglamentar, incluso manipular el espíritu y el sentido de la ley. Claro. En la reglamentación. Bueno, lo van a manipular de manera tal de que se vuelva de cumplimiento imposible. Eso va a llevar a que los prestadores, las familias, las personas involucradas en el servicio de asistencia o de contención de personas con discapacidad se vean obligados a judicializar ellos. Claro. Ellos esperan que sean las personas con discapacidad los que judicialicen. El aporte del Estado a las prestaciones. Sí. Entonces, mientras tanto, se va a profundizar lo que estamos la viendo, crueldad. qué locura, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Perdón, y quiero... Cuando dicen que cuando uno desea que esto se termine es una posición golpista, llámenlo como quieran, yo quiero que esto se termine. Yo cuando hablaba ayer con este papá, yo quiero que se termine su sufrimiento. Claro. Entonces, por lo tanto, si su sufrimiento es obra de la política pública del gobierno, quiero que se termine el gobierno. Lo digo sin ninguna... Ahora, hay un montón de instancias institucionales, acá no estamos pidiendo bayonetas, bombardeos, nada de lo que hicieron los que sí hicieron golpe de Estado en la Argentina. Pero... No, te iba a decir que en relación a las prestaciones, tengo un dato sobre el que estoy trabajando, que es que por ahora lo que sé es que topearon las prestaciones a los jubilados del PAMI. Algo de lo que la otra vez había comentado Novarecio, que después aclaró que el gobierno finalmente había dado marcha atrás. Pero ayer hablé con el dueño de una clínica que me dijo, nos están topeando las prestaciones. Es decir, viene un jubilado con la orden para hacerse un electro en mi clínica, y cuando entramos al sistema, que esto viene de un plan de Luana Volnovich que se llamaba La Libertad de Elegir. Vaya paradoja el nombre, ¿no? La libertad de elegir, ahora en un gobierno libertario, no la tienen los jubilados o los afiliados del PAMI porque van a la clínica, cuando entran con la orden les dicen no hay cupo, no te podemos atender acá porque el gobierno nos puso un cupo y no te podemos atender. Esto está pasando, se está replicando en casi todas las clínicas del país, son cientos de miles de jubilados que no están pudiendo atenderse y tienen que esperar 2 o 3 meses porque por ahí un electro no es tan importante, pero por ahí no sé, una quimioterapia sí lo es, ¿no? Claro. Y le pregunté a este dueño de clínica cuánto representaba la atención a afiliados del PAMI, y dice el 30% del ingreso o del trabajo de una clínica, con lo cual me dice, si a nosotros nos siguen topeando las prestaciones, vamos a tener que cerrar. Van a romper el sistema. Van a romper el sistema. O sea, están atacando a los empresarios de la salud, pero a la vez están perjudicando la salud de los jubilados, ¿no? Además hay mucha gente personas mayores que dejaron la prepaga y se fueron al PAMI. Claro. PAMI que lo están ajustando. Yo conozco muchos casos cercanos de personas que se atendían con la prepaga, asumió Milei. Claro. Personas mayores, digo, ¿no? Eso, familiares incluso. A mí me parece increíble cuando los empresarios aplaudían a Milei cuando él decía, hice el mayor ajuste de la historia, hice un ajuste de 5 puntos en un mes. ¿Por qué creen que no lo hicieron otros gobiernos? ¿Por qué creen que no lo hacen en el mundo? Porque no se puede, porque pasan estas cosas. No se puede. No es que él era un genio y los demás eran unos estúpidos. Los demás eran racionales. Se daban cuenta que no podían hacer eso. Bueno, lo que estamos viviendo son las consecuencias de eso que la burguesía fallida aplaudía, ¿no? Eso estamos viviendo. Y además lo más importante es que el plan económico no es bueno porque no es viable políticamente. Y si un plan económico no gana elecciones, bueno, no se sostiene. Entonces no era bueno el plan. Te iba a sumar eso, que gana elecciones el que decía que había que hacer todo lo contrario.
Claro, esto no es una empresa. Te tienen que votar cada tanto. Y si no te votan, no es un buen plan La económico. fila de Andis de la gente que va ahí es lapidaria, ¿no? El otro día algunos Terrible. canales de televisión la estaban mostrando, la cantidad de gente que le cortan directamente la pensión o le cortan la prestación y van a reclamar con todos los papeles en regla para que le repongan lo que ya Claro. le dieron de baja. Es una fila de... Es tortuoso. Sí, cada testimonio, cada historia de esas es tremenda y eso lapidaria. es para un tipo de trámite. Hmm. Yo lo que acabo de contar es un trámite o una prestación que se corta a domicilio, digamos, ¿no? Llega una documentación, dice, bueno, ustedes ya no son más prestadores. Si O es que sea, llega. Bueno, no, porque al quitarlo de la lista de prestadores, lo que hacen es que las obras sociales dejan de cubrir los gastos. Son gastos Sí, sí. muy onerosos para familias que ya tienen un costo de vida adicional. Sí. No, y el día que fue, recién decía Diego, los canales que le muestra, el día que fue Lula, nuestra compañera, a hacer el móvil ahí, encontró un caso que era, creo que si lo querés inventar no te sale, que era una mamá ciega llevando a su nene en silla de ruedas, Sí. y la mamá y tuvieron que venir de Quilmes porque no le llegó la carta documento, pero se enteraron por los medios que estaban dando de baja si no te llegaba. Entonces, la mamá que estaba llevando a su nene que no puede caminar decía, él me guía, yo no veo. Posta que si querés inventar el caso no te O el sale. del hombre que decía que le tenían que medir hasta dónde tenía la pierna que le faltaba para ver si le daban o no. Ahora, todo eso perdió las elecciones. Todo eso perdió, sí. Sí, pero vos decías una cosa, que es que el gobierno aspira ahora a tener un piso del 30% de los votos, porque considera que con un 30% Se sostiene nacional se políticamente. sostiene políticamente. Claro. Y en parte el viaje de Caputo es para evaluar cómo se establece la sustentabilidad política de un gobierno que pierde una A mí elección. me dicen, ellos Es el viaje que está piensan haciendo que Caputo. pueden arreglar una banda un poco más alta, ponerle 1.700, y que no va a haber un gran pasaje a precios porque los supermercados y los mayoristas le dicen que no están vendiendo nada. Claro. Ahora, el Bueno, problema, eso es cierto. el El problema de tema es que Milei no- hoy es... una cosa no excluye la En otra. 2002 el dólar se fue de 1 a 4 y la inflación no tuvo que ver con eso. Tuvo 2 o 3 meses de alta inflación y después fue cayendo. La inflación total no llegó al 60% cuando el dólar había subido un 300. ¿Por qué? Porque había una caída del PBI del 10%. Porque la gente... Había 57% de pobreza y 27% de indigencia. Hay momentos que la gente no puede comprar nada. Está bien, pero nada, Roberto, nada. el problema de la banda, que hoy preocupa al gobierno, o no sé si al gobierno en su conjunto, a los más avispados del gobierno, que no son muchos, no es el efecto en góndola, es el fastidio de Roca expresado a través de los despidos en San Nicolás y de Ricardo Arriazu, que ya hace 3 semanas que viene diciendo que a él no le gusta la banda. No es una cuestión de gusto personal. Arriazu dice lo que dice porque el dispositivo de poder que integra Arriazu, como el que integra de Pablo, que no son los mismos. De Pablo integra el dispositivo de poder hoy que está en el gobierno con Milei, Corporación América, Urnequian, compañía, de toda la vida. Arriazu integra otro dispositivo de poder que son los beneficiarios de la dictadura genocida. Techín, Roca, Manieto, ese es el dispositivo de Arriazu, porque Arriazu los hizo ganar guita él como funcionario de la dictadura. Esto viene de lejos, no empezó hace 15 minutos. Estos tipos están pidiendo una devaluación. Y la están pidiendo a viva voz. No, Y Roca es- claramente. Claramente. Entonces el problema de las bandas... Si ustedes se fijan no lo que es con el pasa con fondo. la acción de Techín, que no se mueve como el resto, te está diciendo que se espera una devaluación. Porque la empresa Techín sube mucho el precio de sus acciones con un dólar alto y cae mucho el precio de sus acciones con un dólar bajo. Entonces, los que tienen información están pensando. El otro día caía todo 20% y Techín estaba en verde, es decir, estaba subiendo. Quiere decir que los que analizan mercado están pensando que Techín va a lograr esa devaluación. Claro, si ¿no? Roca mandó a uno de sus voceros a decir que estaba muy sensibilizado. Me ibas a contar por- algo de por periodistas, sus empleados. Fero. Sí, hay hay novedades en relación a la transmisión que hizo la radio Futurock en Ajá. el Garrahan. Veamos primero lo que pasó. Fue el 17 de julio, es el tape 0, o mejor dicho, el tape 01, ¿no? O el 3, porque acá estoy confundido con lo que, no sé si el primero es un paño, si no es el 1 es el 3, a ver, es la transmisión es de Mengolini, por favor.
17 de sobre julio. todo a los niños y niñas argentinos que necesitan atención de tan prestigioso hospital. Insistimos con la transmisión, la volveremos a poner, como insistiremos siempre en la defensa de la salud pública argentina. Mirá dónde vine, no es un mirá quién vino, es mirá dónde vine. Esta vez vinimos en realidad con Futurock al Hospital Garrahan. Esta entrada, entiendo que es una entrada, la entrada de personal, un hall conocido y bastante emblemático, me parece. Hay un montón de gente acá en esta jornada de lucha. Voy a bajar un poquito de volumen, bájenme un poquito la cortina, estamos todavía ajustando cuestiones técnicas, porque siempre es un poquito difícil salir. Bueno, esto era el 17 de julio, Julia Mengolini transmitiendo desde el Garrahan, un día que había una movilización en el propio hospital. ¿Y por qué lo muestro y hago hincapié en esto? Porque ella en un momento dice, estamos en el hall donde entran los médicos. Bueno, el gobierno, tal como había prometido en su momento, denunció a Julia Mengolini y a la radio Futurock por una serie de contravenciones totalmente absurdas, firmadas por María Estela Sánchez, que tenemos la foto ahí si la quieren poner de fondito, es la placa 05. La denunció por afectar los servicios públicos, por ruidos molestos, por hurto de energía eléctrica. Esta señora que estamos viendo en pantalla, en nombre del gobierno, por supuesto, no es la ideóloga de todo esto, ni mucho menos. Hurto de energía eléctrica. Hurto de energía eléctrica, que me fijé en el código, y tiene una pena de hasta 2 años de prisión. O sea, obviamente que no es de prisión efectiva, No. pero es un castigo bastante grande. Y violación de derechos de menores por filmarlos sin consentimiento, cosa que además no sucedió. O sea, en realidad nada de todo esto sucedió, pero sobre todo lo de filmar menores, porque como decía Julia recién y lo escuchábamos, fue en la entrada de los médicos. Dice María Estela Sánchez, la presidenta del Consejo Administrativo del Garrahan, en la denuncia contra Futurock, que no tenían autorización y que hicieron una instalación clandestina. A mí me causó gracia o pavor la denominación. Clandestina televisada. Sí, claro, A la vista de todos. exactamente. Ari. Una instalación clandestina que vieron miles de personas y que siguen viendo, porque lo que veíamos recién era Julia reponiendo hace 2 o 3 días, reponiendo la transmisión justamente para seguir difundiendo. Dice María Estela Sánchez que afectaron el acceso principal, lo cual vemos que no fue así, que hubo ruidos molestos que alteraron el derecho a la privacidad de los menores, que robaron mobiliario, además de energía eléctrica, y que hubo una evidente intencionalidad de perjudicar el normal desarrollo de las actividades. Y a mí me causó mucha gracia una cosa que dice, que declaró en la causa, declaró Mariano Piroso, que es el director del hospital, el director ejecutivo, y dijo que había un riesgo en una operación. Dice que el día de la transmisión de Futurock hubo que hacer un trasplante de una madre de un órgano de una madre a un hijo. Se iba a sacar el órgano de la madre en otro hospital y se le iba a trasplantar en el Garrahan. Finalmente se tuvo que hacer todo en el Garrahan. Dice que hubo riesgo de un trasplante, que Futurock puso en riesgo ese trasplante, pero ese trasplante se hizo. Y lo dice el propio director en la denuncia. Por lo tanto, no hay nada de dónde agarrarse. No, hay persecución. Es una persecución lisa y llana, por eso, digamos, lo traemos acá. En el Tape 2... El hecho de ahora que avanza eso. Claro, el hecho de ahora es que la denuncia se hizo efectiva, esto fue hace 5 días, fue notificada a Julia Mengolini hace 5 días y ayer declaró en la causa. Qué locura. Ayer declaró como imputada, es decir, una declaración indagatoria, básicamente, ¿no? Julia Mengolini llevó una solicitada de rechazo a la denuncia con más de 300 firmas de la trabajadora del hospital y le dijo al fiscal, el fiscal es Cristian Longobardi, y le dijo, bueno, doctor, acá tiene 300 testigos, puede llamarlos a ellos, para comprobar si lo que dice María Estela Sánchez es verdad o es mentira, esto de la transmisión clandestina. Tendríamos que ir a transmitir desde ahí, ¿no? Perdón, te voy a meter en otro quilombo. Es una pregunta que le tenés que hacer al señor que está a mí. Pero de verdad es una locura. 1.000.000 de veces hicieron transmisiones en 1.000.000 de lugares y nadie. Y otras radios también lo hicieron. Y otras radios estuvieron. Lo hizo la hizo otra radio. Radio con vos creo que lo hizo 2 semanas antes. Exactamente. Claro, o sea, esto es una persecución a Julia, ¿no? Es absolutamente una persecución que... Antes de ser intervenida. Claro. Claro. Claro, Radio con vos. Buen punto. Claro, Julia viene siendo hostigada, perseguida, se tuvo que ir de algunas redes sociales como X, ha publicado un libro donde cuenta toda esta situación.
Y bueno, ella en el tape 03 lo explica rápidamente. Sobre todo a los niños y niñas argentinos que necesitan atención de tan prestigioso hospital. Insistimos con la transmisión, la volveremos a poner. Milei tiene 3 querellas conmigo, 3 denuncias penales. Hay una que es por injurias, porque yo dije hace más de 2 años que Milei estaba enamorado de su hermana. La segunda creo que ya se cayó porque estuvo mal presentada ya desde el vamos. Dije que Milei todo el tiempo nos tenía expuestos a sus metáforas sexuales y a su fantasía de violación. La tercera me preocupa, tiene que ver con que nosotros el 17 de julio, me parece que fue, hubo un paro de 24 horas en el Garrahan y nosotros fuimos con Futurock a hacer una transmisión. Lo que dicen básicamente es que la radio lo hizo sin autorización, que obstaculizamos el normal funcionamiento del hospital, que hurtamos mobiliario y electricidad y que pusimos imágenes de niños sin consentimiento. Eso lo dijo el hospital. Y que lo que pasa es que el hospital, la autoridad del hospital está puesta por el gobierno. Bueno, esa es Julia un poco explicando también lo que decíamos recién. Para poner en contexto, hace un ratito nomás hubo una conferencia de prensa de los médicos del Garrahan, anunciaron un paro contra el veto para mañana, 12 de septiembre, a las 15:30 va a haber una movilización a Plaza de Mayo junto con la Asociación Gremial Docente de la UBA, obviamente porque también esto incluye la protesta contra el veto por el presupuesto universitario. También se van a sumar algunos de los sindicatos combativos. Bueno, la situación en el Garrahan sigue siendo complicada, sigue habiendo, por un lado, la persecución a los periodistas, por el otro lado, la persecución a los médicos y trabajadores, y tenemos lo que dijo Adorni esta mañana, no sé si lo querés escuchar, Roberto, en relación justamente a la posición del gobierno, también dura y negociable, en relación con la condición de trabajo de los trabajadores del Garrahan, es el tape 6B larga. El Garrahan, cuando nosotros tomamos el Garrahan, era un desastre, no había planificación en compras, había deudas millonarias con obras sociales, tenías cargos militantes por donde se te ocurra. Hoy es la primera vez en 38 años, no solo que el Garrahan no tiene más déficit o tiene las cuentas equilibradas, sino que además hay nuevas becas que la ley esta las quiere voltear y que eligieron el 85% de los que reciben las becas, eligieron la beca que hoy esa ley quiere voltear. Y además porque se recortaron un montón de cargos. Fueron 250 médicos, ¿no? Se fueron, sí, no fueron todos médicos, fueron muchos de los cargos que estaban politizados. Se fueron médicos, que creo que esa es una de las tantas fake news que dieron vuelta. No, médicos pasamos el listado, sí, pero no fueron los 250. Y además se le otorgó bonos a los residentes. Ahí está, la situación es realmente patética, ¿no? Che, quiero ir a otro tema sensible que es Pablo Grillo. Sí, mañana se cumplen 6 meses del balazo en la cabeza de Pablo Grillo. Todavía Pablo Grillo está en recuperación. Bueno, este es un tema que Fero lo viene siguiendo. Pero primero quiero mostrar en la placa, la primera placa, la placa 1, una imagen del domingo pasado, donde fue la elección obviamente muy contundente, donde arrasó el peronismo en provincia de Buenos Aires, pero Pablo Grillo tenía que votar y no pudo ir a votar. Ahí vemos una imagen. Néstor Borro, un periodista, compañero, a 6 meses de que Pablo Grillo fuera baleado en una represión ordenada por Bullrich, vecinos, familiares y amigos colocaron su silueta frente a la escuela de Remedios de Escalada donde debía votar. Hoy Pablo no puede venir. Cuidado a quién votás, decían unos panfletos que repartieron. Claro, sabemos, la familia de Pablo Grillo es de Lanús, era en la mesa 505 de la escuela número 45 Luis Piedrabuena de Lanús. Ahí tenía que votar Pablo Grillo, el balazo en la cabeza que le pegó el gendarme Héctor Guerrero, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, del gobierno de Milei, le impidió ir a votar el domingo pasado. En esa escuela votaron sus padres. Votó Fabián Grillo, claro. Votó la familia. Bueno, él no pudo ir a votar. Había también, en el paño 3, lo podemos mostrar, había también una convocatoria de la familia, de los amigos, que decía, previo a la elección, Pablo no puede ir a votar, anda vos. Qué bueno. Ahí la tenés. Pablo no puede ir a votar, anda vos. Ahí está la mesa de la que hablábamos, 505. Que la mentira no avance, cuidado a quién votás.
justicia por Pablo Grillo. Esto fue el domingo pasado. Y ayer hubo una marcha también importante, donde estuvo Lula también, González, nuestra compañera. Primero quiero ir a la entrevista en el tape 4, el diálogo de Lula con Fabián Grillo, donde cuenta cómo está hoy Pablo Grillo, porque obviamente esto no se informa día a día, pero hace 6 meses que está en recuperación. Claro. No pudo ir a votar. Con avances y retrocesos, ¿no? Con momentos muy complicados. Por eso. Hay momentos donde quizá no trasciende la información, pero el gobierno hace como que esto quedó atrás. Obviamente la familia de Pablo Grillo están peleando todos los días. Escuchemos el testimonio de Fabián, el papá de Pablo, ayer hablando con nuestra compañera Lula González en la marcha. Y bueno, están evaluando los distintos especialistas y está retomando su proceso de rehabilitación. Clínicamente está bien, está estable, y ahora hay que esperar el proceso de evolución neurológico que sea positivo, ¿no? Que retome su condición normal, digamos. Bueno, está peleando Pablo Grillo. Claro. Día a día, minuto a minuto, hora a hora, está peleando. El sábado 13 en el velódromo de Lanús hay un festival y un torneo de fútbol, porque la semana que viene tiene que declarar el autor del disparo. El miércoles 17, tiene que declarar el gendarme Héctor Guerrero a las 10 de la mañana en Comodoro Pi. Y Fabián Grillo convoca a la sociedad a que lo acompañen, que acompañen a la familia de Pablo Grillo la semana que viene, el miércoles que viene, en Comodoro Pi, a las 10 de la mañana, está pidiendo ese acompañamiento social. Porque, insisto, el gobierno hace como que... No, además son temas que hablamos nosotros solos prácticamente. Exactamente. Este es un tema muy en soledad. Por eso, está convocando Fabián Grillo, que además yo he hablado con algunos familiares de Pablo Grillo, y ellos están muy atentos a la respuesta social contra el gobierno. Imagino, claro. No solo en el caso de Pablo, en cuanto a la respuesta social contra el gobierno de Milei. Claro. O sea, ellos se sienten mejor cuando ven que hay pelea contra el gobierno de Milei. No solo su situación particular, me imagino, es muy dura. Claro. ¿Qué discusión hay sobre que debería en un momento quedar aclarado, ¿no? ¿Quiénes fueron los que le retasearon el voto? Ayer escuchaba a varios analistas que decían, no, bueno, perdió los votos de Bullrich, o buena parte de los votos de Bullrich. Me decían ayer que iba a hacer un discurso a Milei para volver a atraerlos, y le iba a decir, queridos viejos meados, Mabeles, Raúles, ñoños republicanos, vengan a votar, boludos. Claro, cada vez hay más análisis que dicen que perdió buena parte de ese voto. Sí, yo creo que hay distintas versiones. Sarazaga, por ejemplo, dice perdió el voto plebeyo. Milei perdió el voto plebeyo, volvió todo a la normalidad, los sectores populares votaron al peronismo. En algún momento lo que lo hacía distinto a Milei de Macri era ese apoyo en sectores populares, pero está la otra versión también de que se retrajeron. Pero no debería dilucidarse con el paso de los días y con más seguramente por barrios, me imagino. Hay datos que ya se conocen, hay algunos que se conocen desde el domingo a la noche, como por ejemplo que los mejores barrios donde le fue Vicente López, San Isidro, Bastión del PRO. Sí. Eso alimenta la hipótesis de que contuvo el voto antiperonista, que es al que le habló con la campaña además, ¿no? Kirchnerismo nunca más. Ahora, otro dato que sale ahora por estas horas es que incluso en aquellos municipios donde ganó el peronismo, en la tercera sección electoral, también en la primera, hubo mayor ausentismo en los barrios más pobres y mayor presentismo en el centro y en los barrios de clase media, con lo cual eso también alimenta que el abandono fue del voto plebeyo. Y joven, pero no fue al peronismo. No fue al peronismo, fue al... No fue a votar. Y la otra discusión... Perdón, y te agrego porque ayer lo charlábamos a la tarde y me parece que está bueno marcar esto. Durante 2 años pensamos que había algo que llamamos núcleo duro mileísta, en este voto precarizado de jóvenes, de varones y demás. No era tan duro, decís vos. Y un núcleo duro implica, por un lado, una adhesión férrea y también una coincidencia ideológica fuerte. Bueno, la adhesión férrea no está. Le dieron el changüí una vez y ante la falta de una respuesta, aparentemente se quedaron en las casas.
Yo cuestionaría también si existió esa adhesión ideológica, porque hablamos muchas veces de si se perdió la batalla cultural, de si hay una generación que es más cruel que otra, y me parece que este resultado da cuenta que no, que fue en todo caso un gran llamado de atención, una gran cachetada en la cara del sistema político, pónganle como quieran, pero que nunca existió ese 30% de jóvenes fascistas convencidos de que la vida no vale nada. No, lo que pasa es que perdió el feminismo, perdió la defensa del clima y qué sé yo, y ahora dice que ya cambió todo y ahora tienen que rearmar el discurso de nuevo. El tema es que lo que para mí se había apostado en términos de las nuevas generaciones era alguien que patee el tablero. Era más el discurso de, bueno, la anticasta en una economía argentina que hace más de 10 años está estancada. Entonces, si vos tenés 25, 30 años y bueno, no viviste las mieles que supo dar la Argentina en otros momentos. Entonces, creo que el voto tenía más que ver con eso y 2 años de recesión y bueno, no vas a votar al peronismo porque entendés que no te puede dar ese proyecto, pero directamente no vas a votar a ninguno. Y un dato que conforma octubre es la influencia que tuvieron los intendentes, que obviamente no pueden hacer otra vez en octubre semejante despliegue como hicieron, porque hay algunos que dicen, bueno, el intendente te suma 1 o 2 puntos y otro te dice, no, pará, si hay un intendente que saca 65 y el otro saca 50 en una elección nacionalizada, claramente, en donde se plebiscitaba a Milei y al gobernador en todo caso, ¿por qué? Porque en 3 de febrero gana, aunque sea por poco, y al lado pierde por 30 puntos. Entonces dice, bueno, la influencia de los intendentes en este caso fue superior a lo habitual. No sé qué piensan ustedes. Bueno, era un tipo de elección también que lo permitía, ¿no? El peso de la cuestión territorial, de los intendentes sentían que estaba en juego. Yo creo que coincidieron las dos cosas. Una temperatura social de ya basta a Milei y los intendentes sintiendo que estaban jugando su propio pellejo. Y después, sentían bien, los intendentes... ¿Cómo? No, digo, lo estaban sintiendo bien, ponían en juego sus consejos deliberantes, digamos. Sí, muchos se pusieron al frente de la boleta. Pero muchas veces lo ponen en juego y pierden. Sí, bueno, los últimos 20 años no había ganado nunca una elección legislativa. Claro, y después, bueno, octubre. Todos tienen las mismas ganas de ganar en octubre. Hay algunos que ya no. Digo, ¿qué ánimo hay de querer ganar con la misma fuerza que en septiembre? Todas cosas que veo que surgen en las charlas, nada definitivo ni estoy teniendo ninguna segunda intención, solamente cosas que escucho. A mí me parece que económicamente va a llegar peor que en octubre. Económicamente va a llegar peor, la lógica indica que el gobierno debería remontar un poco, porque tiene información de dónde ir a buscar los votos, porque sigue teniendo el aparato del Estado detrás y demás. Yo creo que también con este resultado tan contundente y teniendo en cuenta además cómo terminó armada la lista nacional de Fuerza Patria, con una figura ecuménica como Tayana y no un posible contendiente como Grabois, Máximo Massa, Kicillof tiene un incentivo para volver a cargarse la campaña al hombro, conducir a los que supuestamente le responden a su conducción y decir, vamos a por otra victoria contundente que me posicione aún más en esa carrera. La intendente puede tener muy buena intención, pero tengo la impresión de que hubo un gasto importante en esta elección que es difícil de repetir. Hoy salió un informe de esta consultora 1816, de nuevo que enfatizo, es una consultora que le habla a los mercados, a los bancos, y decía, bueno, el índice de confianza de Ditela para la provincia de Buenos Aires del gobierno era más o menos 33%, y a nivel nacional es de casi el 45%. Entonces trataba de ver si esos números podían ser indicadores de cómo llega el gobierno a las elecciones a nivel nacional. El tema es el desarrollo económico. Y por ahí no lo pienso tanto con el bolsillo de hoy. Hay como una discusión si la gente vota con el bolsillo o no. Yo creo que la gente vota con el bolsillo, pero proyectándolo hacia el futuro. Si el gobierno consigue controlar una narrativa donde vos tenés un proyecto futuro, que no sea el ajuste infinito, que no sea siempre la motosierra que te ajusta a vos, tiene alguna chance. El tema es cómo hace eso ya con 2 años de gestión malos. Y con 2 recesiones. O sea, él tiene una recesión en buena parte de 2024, después levanta y después cae de nuevo. Claro. Lo que está claro es que si sigue haciendo lo que hizo estas primeras 72 horas, estos escenarios donde posiblemente se podría recuperar van quedando cada vez más marginales. Debería mostrar una reacción política que no está mostrando. Y esa es la impresión, ¿no? Es decir, bueno, cualquier gobierno se puede recuperar de una derrota, por lo menos en parte.
si tiene con qué, si tiene las herramientas intelectuales, Sí, instrumentales para hacerlo. Hay un informe muy interesante que yo lo compartí para esta campaña con varios amigos que trabajaron en la campaña, que es del año pasado, de Fernando Moguer, que evalúa la situación emocional y psicológica, la salud mental de los jóvenes sub-30, que fueron determinantes para el triunfo de Milei. En la evaluación de Moguer se determina que el 65% de los jóvenes sub-30 padecieron en el último año algún tipo de problema de salud mental. 65%. ¿65? Sí, eso es lo que determina ese estudio. Es la generación Z, estamos hablando de la generación Z. Ojo que la mitad del padrón es sub-40, o sea que estamos hablando de un número muy importante, muy gravitante en el padrón. ¿Qué es la generación Z son los sub-30. Fíjate cuáles son los consumos de la generación Z. Ajá. Mayoritarios. En texto, el WhatsApp. En texto, el WhatsApp. En video, el Reel. Vos querés decir que... En imagen, el meme. En vez de un libro... Y en música, el TikTok. No. Nada dura más de 30 segundos. Nada dura más de... Exactamente. Nada dura más de 30 segundos. Esto es dopamina. Ese comportamiento se trasladó a la política. A Milei se le exigían resultados revulsivos y rápidos. No tuvo ni una cosa ni la otra. A mí revulsivo me resultó bastante. No para las expectativas, porque este mismo informe plantea qué expectativa tiene la generación sub-30. Y la expectativa de la generación sub-30 no era romper todo, ¿eh? Por ahí era dolarizar, ¿no? Era generar mejores condiciones de vida para aquellos que están muy precarizados. O sea, pedían mejores condiciones de vida. Poder acceder a un alquiler. Para ellos mismos, poder acceder a un alquiler. Nada de eso está pasando. Claro. Me refiero a que, en función de las expectativas, las tengo acá, mira, estoy repasando el informe ahora. El 85% de los jóvenes sub-30, esto fue el año pasado, cree que el trabajo y el esfuerzo son las claves para concretar sus proyectos. Ahí podía haber una conexión con el discurso meritocrático que planteaba Milei, la superación personal más que la superación colectiva. Ahí puede haber un componente ideológico, de afinidad ideológica, no establecido como ideología, pero sí de afinidad ideológica. Pero fíjate cuáles son los proyectos. ¿Qué proyecta cada uno? Bueno, alquilar. Se consideran al mismo tiempo económicamente capaces. Alquilar, que gente que hoy no puede pagar un alquiler, eso. No, que no puede ni imaginar proyectar irse a vivir solo. Puede vivir con los padres. Sub-30, porque vive con los padres. Claro. Claro, imaginemos, ¿no?, que hace 2 generaciones la gente quería una casa propia, ¿no? Y ahora la gente quiere poder alquilar. Y eso corre en dos direcciones, porque los alquileres se vuelven cada vez más lejos, pero además porque muchas veces esos pobres pibes tienen que estar aportando parte de su salario para que sus padres puedan sobrevivir. Bueno, entonces no se pueden independizar porque sus padres dependen de ellos. Vos sabés que en la generación mía, la mayoría a los 20 y pico nos compramos un departamentito, algo, un terreno, y para empezar a construir, nos comprábamos, no se alquilaba. La gente se casaba y se compraban una casa. Ahora, ¿qué hacemos con la dopamina? Porque la dopamina que marca el consumo cultural de la generación Z... Vos decís que esos algoritmos son una droga y que te... No lo digo yo. O sea, está considerado un estímulo equiparable a una droga que estimula la dopamina. Está establecido claro, pero científicamente. Si la plata no te alcanza o te quedaste sin laburo, la el dopamina... tema es la ansiedad. Yo el otro día en la presentación del libro hablamos con Roberto respecto, él no integra, yo tampoco, la generación Z, no somos generación Z. Igual estamos más ansiosos que antes. Pero ¿cuál es el igual tienen el celular en la mano todo el día, me imagino. ¿Cuál es el comportamiento? Vos estás scrolleando un reel, el reel de Instagram. ¿Ves todo el video? No, claro. Pasás al otro. Pero por eso digo, No tiene un límite, me parece que esta elección tiene un límite. Catopodis, que hizo una tremenda elección, ¿no? En la primera sección electoral, dijo una frase en la campaña que no sé si tuvo mucha repercusión, pero él decía, no son zombies libertarios, son pibes de nuestros barrios que pueden volver a votarnos, ¿no? Bueno, Adrián dice, no nos volvieron a votar. Está bien, puede ser, eso está discutido,
pero sí dejan de votar a Milei, muchos de ellos por lo menos. Claro. A mí no el me tema gusta. es la razón por la que dejan de A mí votar. no me gusta porque ahí cuando analizan cantidad de personas. Yo me quedo con el porcentaje, porque me dicen, no, solamente aumentó el voto peronista en 400.000 personas. Sí, pero votó un montón de menos de gente. Claro. Si hubiera votado la misma cantidad de gente, hubiera tenido 2 millones de votos más. Entonces, para mí siempre tenés que comparar porcentaje. Y ganar con el 47% de los votos me parece una locura. No, igual Tremendo. ojo, el nominal es 500.000 votos menos comparado con el 23, que es comparar peras Bueno, y son manzanas. comparaciones, bueno, por eso. Son Pero no comparaciones- importa, digo, el nominal es engañoso. Porque Sí. si votamos 2 personas, bueno, uno votó a uno y otro votó al otro. Si votamos 10, 5 votó a uno, 5 votó a otro. Es muy engañoso. Sí, pero te marca el desafío que tenés ahora de cara a las elecciones de octubre. ¿Qué tenés que construir? Tenés que construir esa representación con aquellos que están enojados con el gobierno, no lo quieren votar, pero al mismo tiempo tampoco te fueron a votar a vos. Lo del Tenés que- Catopodis. La frase del Catopodis. Hay que volver a hablar de Claro, esos pibes. exacto. Te marca el volumen de ese desafío. Ahora, 2 cosas. Primero, Es un esos volumen importante. pibes que están ansiosos, una vez votaron de una manera y otra de otra, con lo cual no les O no marcó votaron. el voto. Sí. Y nosotros, mirá, yo te voy a contar una cosa mía. Ahora cuando agarro el libro para leer, que todos los días leo un rato, dejo el celular lejos, porque si lo tengo al lado, cada cuánto dejo de leer el libro y miro el celular. Que sí que el problema lo tenemos todos tenemos el vicio, ya lo adquirimos, era difícil no adquirirlo. Y yo no sé si te cambia la manera de votar eso. Bueno, lo que está... No te cambia la manera de votar porque tenés menos paciencia. Entonces, Te cambia la manera de vivir. te cambia exactamente la manera de vivir. Ahora, mirá este dato bien interesante. Los sectores populares, lo que conocemos como clase baja, los más económicamente vulnerables, 7 de cada 10 sub-30 proyectan tener hijos. Por lo tanto, hay un proyecto de vida asociado a la previsibilidad. Bueno, Sarazaga lo cuenta también, Claro. tipos que están hechos mierda, pero tienen un proyecto Claro, de vida. hay un proyecto de Tienen un vida proyecto de vida. asociado a la previsibilidad. Entonces hay un valor en lo previsible que no refleja el comportamiento del presente. El presente es muy dopamínico, muy ansioso, requiere resultados inmediatos. Porque el presente, por mal que le pese a De Pablo, es muy hostil. Porque Ahora, te está quedando igual- 15 días del mes afuera del sueldo. Si vos tenés semejante recesión, la verdad. A ver, yo no entiendo cómo no leen la historia, ¿no? Menem tuvo el mismo problema. Menem lo que tuvo es una recesión. Hay un momento en que el plan económico entra en recesión y después no podían ganar, obviamente. Por eso gana de la Rúa. Las recesiones hacen perder elecciones. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, piensan que Incluso solo una perdió suba. Duhalde, que desde la provincia de Buenos Aires ensayaba otro modelo. Claro, digamos. claro. Y además claro. un plan de estabilización que nunca se consolidó, porque vos ahora seguís teniendo todos los problemas de falta de dólares, vos ves el perfil de vencimiento en pesos y en dólares y decís, no entiendo cómo este gobierno va a pagar, entonces la estabilización tampoco la lograste. Y eso, pensar que 2% es poca inflación. Bueno, según con respecto a qué, si la gente ya no llega a fin de mes y tiene inflación de 2% mensual y creo que la mitad de los trabajadores no le están actualizando los salarios del año pasado. El 60% no cree en la inflación. Bueno, entonces, no cree en el número de No cree en el número, además, claro. Entonces, digo, si a vos no te alcanza para llegar al día 15 y subió un 2%, para vos un 2% es significativo, Claro. porque ya no te alcanzaba. No, y todos los además meses se le va probablemente- alejando un 2% más. Claramente. y Ahora, además te claro. aumentó más transporte, te Y después yo aumentó no más sé vivienda. también la Y los comparación que intereses de la hacen. tarjeta. Porque Cristina tenía menos del 2%. Cristina tenía menos del 2%. Y en ese momento ponían un cartel que decía 1,5. Tenía que ver con la mentira del INDEC, pero también tenía que ver con que les parecía mucho 1,5. Y había paritarias. Y había paritaria. El cartel lo ponía Sturzenegger y Patricia Bullrich, Así ¿te acordás? Yo vuelvo, La yo vuelvo inflación sobre Congreso. este punto. Si la principal preocupación, mira, 85% de la generación Z sub-25 quiere independizarse. Es la prioridad. Independizarse, alquilar, tener un lugar propio. Un gobierno que su principal propuesta de gestión es no construir viviendas, que es la forma de acceso a la independencia habitacional que pueden llegar a tener muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. O porque se construye... Mira, el otro día vino Fernanda Miño acá y se emocionó y se quebró al contar cómo se estaban desarmando los programas que permitían que en un mismo terreno alguno de los hijos de la familia se construyera una pieza independiente de la casa familiar. No era irse a otro lado, porque eso ya es más difícil, pero por lo menos lograba algún nivel de independencia de su núcleo familiar construyéndose una pieza. Y había programas del Estado que financiaban esa obra. Mi pieza era cuarto propio, una cosa Sí. así.
esos programas se desarmaron. Entonces, si vos ves, lo está viendo Cande conmigo, si el 85% de las personas sub-25 tienen entre sus primeras 3 prioridades a 5 años, alquilar, comprarse una casa o irse a vivir con la pareja, esas son las 3 prioridades. Milei no solamente no te promete ninguna de estas 3, sino que conspira contra las 3. Claro. No, prometer no Te doy un promete dato. nada, No, es lo no. que tiene, hay que reconocérselo. Promete, no promete no nada. conspira, Ahora, te dice, no, no pero las lo elecciones voy a prometió. hacer, no lo voy a hacer, te dicen, no Pero lo se voy a nota hacer. muy claramente con los alquileres, digo, se desreguló y hoy en día conseguís contratos donde la actualización es o mensual o bimestral. Che, hablemos Es de una Estados locura. Unidos porque la idea era que nosotros ahora podíamos entrar, patear la puerta, ¿qué haces? Yo soy argentino, vení, no me pidas visa, boludo, no sabes que soy argentino. Soy amigo de Mi Trump. presidente es muy amigo de tu presidente y resulta que nos están deportando. Llegó esta madrugada al país el primer avión con deportados argentinos de esta tanda que viene haciendo el gobierno de Estados Unidos, haciendo deportaciones en masa. No significa que sean los primeros deportados. Había habido algunos casos anteriores, unos cuantos, pero que habían sido trasladados en vuelos comerciales. Esta vez la novedad es que juntaron a 10, los subieron a un avión que estaba también lleno de colombianos y de brasileños, hicieron un vuelo desde Estados Unidos, primero a Colombia, después a Brasil, y llegaron en la madrugada a Ezeiza. Justamente hoy salió en The Guardian una nota con datos nuevos sobre este plan de deportaciones masivas de Estados Unidos. Entre enero, 20 de enero asume Trump, y mayo de este año hubo más de 44.000 inmigrantes transportados en 1.700 vuelos, de los cuales hay más de 1.000 niños y bebés también. Los recorridos internos suelen ser largos y con múltiples escalas. Esto se hace básicamente para alejar a aquellos que son expulsados de sus familias, de sus abogados, para dificultar que se pueda, digamos, establecer algún tipo de medida judicial que pueda prevenir estas deportaciones. Obviamente, como ya hemos contado otras veces, no solamente los deportan a sus países de origen, como sucedió con estos argentinos, sino que en algunos casos los deportan a campos de concentración en El Salvador, cárceles le dicen, pero en realidad son campos de concentración administrados por Bukele. Y lo cierto es que el hecho de que ahora estos argentinos hayan venido de esta forma es leído en el mundo de la diplomacia como un gesto más de Estados Unidos de distancia con el gobierno de Milei. Hasta ahora habían tratado este tema por debajo de la alfombra, digamos, como decíamos, eran cuentagotas en vuelos comerciales, no generaban la noticia, y esta vez se generó la noticia. Incluso desde el gobierno argentino trataron de evitarlo y no pudieron, y obviamente que cuando sucede una cosa así, bueno, se transforma en un tema del que se discute, y esto lo ponen en línea con el tema de frenar el trámite para facilitar las visas, también con el hecho de que Trump sigue sin recibir a Javier Milei en la Casa Rosada, algo que muchos en el gobierno esperaban sucediera en el viaje que tuvo la semana pasada, no, hace 2 semanas, a Los Ángeles. a Los Ángeles, así es. Algo más. Ayer les habían dicho a los familiares que iban a llegar a las 12 de la noche estas personas deportadas y que iban a llegar a través de la terminal de arribos internacionales. Y estuvieron allí esperando hasta casi las 4 de la mañana, cuando les indicaron informalmente que en realidad estaban saliendo por la terminal privada sus familiares. Es decir, los estuvieron llevándolos y trayéndolos. ¿Cuál por es la Ezeiza. razón que esgrimen cuando los deportan? ¿No tienen papeles? ¿No? En algunos casos es porque no tienen papeles, en otros casos es porque tienen antecedentes de algún delito menor. En muchos casos se trataba de personas que tienen hijos de nacionalidad norteamericana, que tenían trabajos, de hecho, en Estados Unidos, y fueron a hacer algún trámite y se enteraron ahí que tenían alguna irregularidad en la forma en la que entraron, y por eso a partir de ahora quedaban detenidos. Muchos de esos estuvieron detenidos 2, 3, 4 semanas antes de este vuelo, en estas prisiones especiales que armó el gobierno de Donald Trump para los deportados. Insisto, estamos hablando de decenas de miles de personas, más allá de que en la Argentina son Trump menos. lo hace porque piensa que él queda bien con su electorado cuando hace eso. Los norteamericanos o los republicanos quieren que haga eso. Las últimas encuestas no le están dando tan bien, y sin embargo lo sigue haciendo. Trump lo hace porque es un mecanismo que tuvo para empoderar
al ICE, como se lo conoce, que es la policía migratoria, y que se ha transformado, y esto también lo contamos de la mano de Trump, en una especie de fuerza policial al servicio directamente de la presidencia y que se utiliza para ir contra opositores políticos, para ir contra manifestaciones y no solo contra los inmigrantes. Una de las preguntas que hago siempre que voy a Europa es eso, tratar de realmente si la gente piensa eso. El año pasado en Países Bajos, toda persona que yo hablaba estaba mal predispuesta con los extranjeros. Sí. O sea, han convencido a esas sociedades, Países Bajos es primer mundo totalmente, vive bien la gente, no es que está viviendo mal, de que los problemas que tiene, viste que la sociedad siempre tiene problemas, más grandes, más chiquitos, de algo se quejan, es de los inmigrantes. Sí. Ha cundido mucho en otros países. Hay un matiz, igual. Obviamente que el tema de la migración ha sido uno de los motores de la extrema derecha y demás. Creo que en Europa es un fenómeno muy distinto que en Estados Unidos. Porque las sociedades europeas, a priori, y hasta hace algunas décadas, eran más homogéneas que la sociedad norteamericana, que fue siempre una sociedad de inmigrantes, y porque el paisaje europeo en el último medio siglo realmente cambió mucho. El porcentaje de población inmigrante obviamente cambió como respuesta a las políticas yo creo que de la propia Europa. No es desde luego, pero además esas sociedades tan avejentadas les viene bien tener una excusa. Pero por favor, seguro. Estoy seguro que si haces un análisis económico de eso, te genera una mejora. En el caso de Estados Unidos es distinto porque, insisto, es una sociedad más heterogénea, porque muchos migrantes son exactamente iguales que los que se quedan, y que incluso los que se quedan celebrando lo que está haciendo Trump. El tema es que tiene aceptación. Che, ya está Johnny en la Rosada. No podemos hacerlo esperar a Johnny en la Rosada porque en cualquier momento no está más. Dale, a ver. Hola Johnny, ¿cómo estamos? Acá estamos. Hola Roberto, hola al Te quiero hacer una pregunta. Sí, el edificio porque no estás en ninguna de las mesas que armaron. No, mejor. ¿Para qué? ¿Para qué estar en esas mesas? Una mesa donde dice Lule Menem no está, pero Lule Menem está acá al lado, está reunido con un gobernador en este momento, con Leandro Esdero en Chaco. Lule Menem sigue, dicen que no está en ninguna mesa. Me parece que la gente que está fuera de la mesa tiene más poder que la gente que está en la mesa, te digo. En estos momentos, insisto, está acá a metros nada más el gobernador de Chaco, Leandro Esdero, reunido con Lule Menem, terminando de cerrar lo que va a ser el armado electoral en Chaco. Donde es un dato muy importante. Muy fuerte. Porque Lule Menem está desaparecido, nadie sabe dónde está, el gobierno lo quiere ocultar. Y Johnny está yo lo vi, de hecho, lo vi acá en la Casa Rosada, me lo crucé anteayer. Lule Menem está, a ver, es un lavado de cara, es algo totalmente cosmético lo que hizo Milei, lo que hace Karina Milei. Lule Menem sigue empoderado, sigue con el mismo poder que antes, Lule Menem sigue recibiendo gobernadores, sigue con la misma tarea de antes, pero en esta cosa cosmética que armaron en las últimas 72 horas, donde mostraron que se armó un Ministerio de Interior, que es todo humo. Lule Menem lo corrieron de 2 mesas, pero sigue teniendo el mismo poder, exactamente el mismo. No es que Lule Menem está corrido, ni que lo van a echar. Es todo mentira, así nomás se lo digo. O sea, esto lo hacen todos los gobiernos. La fotito, las nuevas comisiones. Cuando no querés cambiar nada, haces una comisión, decía Perón. Bueno, esto es lo mismo, están haciendo lo mismo. Está haciendo lo que hacen los gobiernos cuando tienen crisis terminales. Este gobierno no es ajeno a eso y hace exactamente lo mismo. Por eso Lule Menem en este momento está recibiendo un gobernador, acá, metros míos, está por salir en cualquier momento. Milei vino 2 horas a la Casa Rosada y ya se fue. Llegó antes de las 9 de la mañana y se fue hace unos minutos nada más, 11:20 de la mañana. Fue el día que menos laburó, eso es cierto, porque venía agitado. Es la semana donde yo más vi trabajar al presidente de la Nación desde que asumió. Nunca lo vi trabajar tanto y tan presente en la Casa Rosada, pero bueno, hoy jueves 2 horitas y se fue para Olivos. Esa fue la actividad de hoy del presidente. Acá hay un tema, ayer dimos la primicia nosotros con respecto a lo que está pasando entre el Gordo Dan, Agustín Romo y Bondarenko. Nosotros lo contamos a la mañana temprano, te acordarás, Roberto, se habló todo el día de esto, hubo tweets de varios periodistas, se habló en todos los canales después, salió a desmentirlo Agustín Romo, salió el presidente a retuitear a Agustín Romo, pero yo lo sostengo, Karina Milei se quiere sacar de encima a Agustín Romo, quiere que no siga siendo el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, está tratando de hacer todo lo posible, la que está caliente ahora es Patricia Bullrich, y esto es novedoso. Me consta que Patricia Bullrich se enojó mucho con el grupo del Gordo Dan. Lo que está pasando ahora es que el gobierno quiere tirar del tren al Gordo Dan. O sea, se lo quiere sacar de encima. Quiere decir, él no es parte del gobierno. Recién lo dijo Adorni en on. Pero es algo que viene diciendo el gobierno en off. Quieren tratar de despegarse de la figura del Gordo Dan. Como que el Gordo Dan no nos representa.
Y por otro lado, saben que es el corazón de Santiago Caputo y están tratando de despegarse de eso. Incluso Santiago Caputo de alguna manera ya le está molestando el Gordo Dan. Obviamente, digo, yo lo conté ayer, Agustín Romo sigue estando en el despacho de Santiago Caputo. Digo, uno lo sigue viendo ahí. Bueno, es uno de los problemas que hay ahora. Ayer Patricia Bullrich salió a hablar en parte de esto en TN, habló del tema de Luis Juez y demás, deslizó algunas críticas al Gordo Dan, pero a mí me cuentan que Patricia Bullrich está muy caliente con la campaña del Gordo Dan contra Bondarenko, porque Bondarenko es una persona de Patricia Bullrich. Entonces también está viendo que ese grupo, por otro lado, le está pegando a ella también. Son un montón de internas que hay, pero viste que el otro día el Gordo Dan salió a decir, bueno, ya está, ahora hay que militar, qué sé yo, que un rato antes lo había llamado Milei al Gordo Dan. Es que el problema... Pero después se retomó de nuevo, viste que le duró un rato. No, porque, a ver, si vos me preguntás a mí, el gordodanismo, como yo lo definí ayer y se ríen, pero esto existe, Milei está más cercano a esas ideas, a las redes, está más cercano a eso. El tema es Karina Milei. Yo ya lo vengo contando hace rato, Karina Milei nunca estuvo de acuerdo con los trolls, se queja de los trolls. A mí me decían, Karina Milei ya está inflada de los trolls hace rato. De hecho, cada vez que pasaba algo, mira, cuando nosotros teníamos algún tipo de problema con los trolls, que decían, me acuerdo en un momento, los trolls salieron a hacer una campaña que se había muerto un periodista falsamente, Karina Milei filtró a través de una persona para que venga a pedirle perdón a ese periodista, decirle, che, perdoná, la verdad que es un desastre lo que hacen los trolls, el nombre de Karina, te lo digo, o sea, Karina Milei nunca estuvo de acuerdo con esto. Obviamente ahora está aprovechando porque de alguna manera políticamente le sirve y aparte su gente, la gente de Karina también está podrida. Sebastián Pareja, el fin de semana, hay una versión de que Sebastián Pareja el fin de semana casi termina las trompadas con Santiago Caputo porque le estaba llegando que el Gordo Dan lo estaba bardeando a él en redes. Y como ya está todo podrido acá adentro, la verdad que las suturas están cada vez peores, ya las heridas van creciendo. En estos momentos está cada vez más difícil. Claro, lo doxearon. Ayer le filtraron el número de teléfono de Pareja. Ayer le filtraron los trolls, exacto, le filtraron el número de teléfono a Sebastián Pareja y me contaba, hay una versión de que el fin de semana en el búnker Pareja podrido de que lo estén troleando, de que el Gordo Dan lo esté bardeando todo el tiempo en las redes. Estuvo a punto de ir a reclamarle a Caputo recontra caliente este tema. Finalmente no pasó nada, no se agarraron a piñas. De hecho, me consta que ninguno de los dos tenía la cara marcada los días siguientes, porque si vos te agarras a trompadas con alguien, algunas marcas tenés en la cara. Me consta que ni Pareja tenía marcas en la cara en los días siguientes, ni Santiago Caputo tenía marcas en la cara siguiente. O sea, a trompadas no se agarraron, pero sí había un nivel de calentura total en el búnker por los tuits del Gordo Dan. Hay una intención acá, evidentemente, de despegar a lo que es el gordodanismo del gobierno. Es decir, miren que todo lo que digan ellos de ahora en más corre por cuenta de ellos, ni de Santiago Caputo, ni del gobierno. Los vimos abrazados, pero es muy difícil. Pero eso te iba a preguntar, porque el otro día Pareja dijo que el Gordo Dan no era parte del gobierno. Hoy lo repitió Adorni en una entrevista que fue a dar temprano a otro canal. Está el caso Francos. ¿Tenés idea si el acceso al edificio de la CIDE se lo revocaron o no? Digo, porque lo hemos visto en ceremonia de la Escuela de Inteligencia, lugares a donde no accedes si no sos parte de. No es un lugar que está abierto para civiles, que pasa uno por la vereda, toca la puerta y entra. A ver, yo entonces, en la Casa Rosada... ¿sos parte o no sos parte del gobierno? Hay un papel que lo dice. En Casa Rosada el Gordo Dan no lo veo hace por lo menos 10 días, antes del episodio con Luis Juez. Sí sigo viendo a personas que trabajan acá adentro, que son muy amigos del Gordo Dan, que obviamente están en el despacho con Santiago Caputo. O sea, el Gordo Dan no viene hace 10 días, pero sí su gente. El tema es que el gobierno está tratando de despegarse de las palabras del Gordo Dan. El Gordo Dan el año pasado echaba funcionarios, bueno, la idea es que ahora cambie eso, que cada palabra del Gordo Dan no tenga que ver con el gobierno. El tema ahí es Milei, que evidentemente Milei lo respalda, evidentemente a Milei le gusta esa caracterización que hay, pero a su hermana no, a los gobernadores no, a los senadores no, a los diputados no. O sea, ahí va a haber un problema y el problema lo va a tener que resolver Milei. Karina ya lo tiene resuelto, es el Gordo Dan, no quiero saber más nada con el Gordo Dan. O sea, Karina Milei ya lo tiene resuelto, el tema es Javier. Sí. Consulta, Johnny, ¿viste que salieron 2 fotos de Milei en 2 días distintos en la punta de la mesa con su campera y que se decía que en uno de los casos, el segundo día, era trucada, que él no estaba ahí? ¿Se sabe si es cierto eso? A ver,
a mí no me consta que hayan puesto un maniquí o que esté photoshopeado. Hay una realidad, Milei se viste todos los días igual. O sea, Milei de los 7 de la semana, 6 se viste igual. Es como Bart Simpson. Viste que Bart Simpson tenía siempre la misma remera y siempre el mismo pantalón. Esto no lo digo yo, esto lo podemos comprobar. Si vos ves la foto de Milei todos los días, o yo acá me lo cruzo, cuando viene está, y está casi siempre vestido igual. Campera de cuero, un pantalón de vestir y 2 zapatillas negras. ¿Y te lo Está cruzaste siempre estos vestido días? igual. Sí. Ayer vino. Sí, insisto, esta es la semana donde Javier Milei más laburó. Nunca lo vi tanto en Casa Rosada. Digo, vino 4 de 4. Es un récord total, ¿eh? O sea, realmente habría que llamar a Guinness para que esto esté en el récord Guinness, porque vino 4 de 4. Es histórico esto, realmente. Pero hay un tema que esto es un dato de la realidad. Milei se viste casi todos los días igual. Es muy posible que estén las 2 fotos vestido igual y que haya posado exactamente igual. No sé, Sí, yo nunca vi una persona que pose igual en 2 fotos, que esté igual en 2 fotos diferentes. Pero bueno, pero a mí nadie me dijo... Vos sabés que es muy Schiaretti difícil lo chequear conocés, Johnny, a Schiaretti lo conocés. ¿Cómo te llevas con Y Schiaretti? no, la Schiaretti lo vi un par de veces y hablé algunas veces con su entorno, no lo conozco directamente. Yo esto lo conté hace muchas veces, hay un grupo trabajando hace rato para que haya una asamblea legislativa y haya un binomio presidencial que asuma la transición, que es Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Juan Schiaretti. Yo esto lo conté hace mucho porque me lo contó en una charla por el Día del Periodista, me lo contó un consultor. Me dijo, estamos laburando en esto, lo estamos armando. Me lo dijo un consultor, yo lo conté públicamente y lo escribí en el Destape. Eso lo dije hace muchas veces, pareció una locura y hoy cada vez está más firme. Me dijeron que también está laburando fuerte Victoria Villarruel, ¿eh? No solo ese binomio, sino también Victoria Villarruel, que puede llegar a ser transición para que entre ese binomio o para que siga ya sola. A mí ayer me daban una versión muy fuerte sobre algo que puede ya pasar en diciembre, me decían. No sé, esto es lo que me dijeron ayer, una versión muy fuerte de lugares de poder político importantes. Creo que son Vamos a ver qué pasa. distintas corrientes, ¿no? Villarruel por un lado, Schiaretti por el otro, Sí, claro. Zamora no sé por dónde anda. Yo a Zamora no lo veo con Schiaretti. Habría que avisar si hay alguien pensando en un binomio que la Asamblea Legislativa elige uno solo. Ojo que no te digan, che, me cagaron entre ellos solo. Aviso, por la duda. La Bueno, Asamblea y en Legislativa el no pone medio, presidente y vice, pone un presidente que además tiene que llamar elecciones en plazo perentorio. Y en el medio, no sé si ya lo hablaron, ayer me dieron detalles de lo que fue este encuentro de Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta. Ayer, no sé si ya se habló de esto, me contaban a mí que Larreta Lucas va Bo todos los publicó días algo en el Destape sobre el Bueno, tema. a mí me dieron detalles ayer. Larreta va todos los días a tomar su café a Tabac, que es un famosísimo bar ahí en la Avenida Libertador. Todos los días va. Macri sabe esto. Es una vidriera, A mí me ¿no? dijeron- Estaba que es una vidriera, no es un lugar secreto. Tiene la mesa en la vereda. Vos pasás por ahí, tenés que esquivarlo a la reta. Permiso, Sí, Ley. Es un lugar muy visible. A mí ¿no? me llamaba la atención que cuando todos decían que iba a ser presidente, yo iba ahí y me sacaba 1000 fotos. Y él estaba, la gente no lo conocía. Yo le decía, mire señora, que ahí está la reta. Ah, pensé que era una maceta. Te decía. Bueno, hay gente trabajando fuerte para que se vuelvan a unir esas partes. Me dan el nombre de Daniel Angelici. Daniel Angelici es una de las personas que más está pujando porque esos 2 polos de poder se vuelvan a reunir. Me decían que lo de Macri fue casual, entre comillas, que Macri, sabiendo que está todos los días tomando su cafecito a Tabac, era obvio que se iba a sentar ahí con Ángelo Calcaterra, que es su primo, y se lo iba a cruzar a Larreta. Que fue más forzado por Mauricio que del otro lado. Del lado de Larreta se iban a despegarse, dijeron fue un encuentro, no tenemos ni idea, de hecho no está todo bien. Desde el lado de Macri dijeron, bueno, fue casual, se cruzaron y demás. Pero hay gente laburando para que esos 2 polos se vuelvan a unir en medio de toda la crisis que está viviendo el gobierno nacional de Javier Milei. E insisto, el nombre y apellido que me daban es uno de los que está laburando para que se vuelvan a juntar, es Daniel Angelici, una persona que todos conocemos su currículum y sabemos el poder que tiene además. Así que atención también a estos movimientos en medio de esta crisis terminal que vive Javier Milei y que vive el gobierno, que insisto, la información que de hace 48 horas va a salir lo de ATN. Ya se rechazó universidades, ya se rechazó el Garrahan y mañana se rechaza ATN en otro desafío de Milei de los gobernadores. Y en ese sentido, ¿vos tenés idea si es cierto ese rumor de que es Caputo, Toto Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, el que está hablando con los gobernadores de cara al presupuesto 2026? Luis Caputo siempre fue el puente, de alguna manera, entre el gobierno y los gobernadores, porque los gobernadores lo que decían, che, nos juntamos con Franco, pero Franco no decide nada, no tiene la lapicera, Claro. no firma, no cumple nada. El que sí va a cumplir y puede llegar a cumplir y ha cumplido algunas veces fue Luis Caputo. Bueno, siempre fue el puente. Hay un puente ahora
y uno de esos puentes es Luis Caputo, porque los gobernadores no creen en esta movida de Catalán. Ayer se me enojaron en Casa Rosada, porque yo le dije que es todo humo, se enojaron ayer, pero yo sostengo que es todo humo lo de Catalán. Lo de Catalán no existe, este ascenso, no hay ninguna posibilidad. Hoy Karina Milei se va a Tucumán con Catalán y con Martín Menem a hacer campaña en Tucumán. Catalán es una persona de Karina Milei, eso también despertó algún tipo de lío acá adentro, porque finalmente la decisión la sigue tomando Karina Milei. No es que la tomó ni Santiago Caputo ni Javier Milei. No, sí, históricamente, pero Catalán responde plenamente a Karina Milei, porque Karina Milei lo quiere como posible gobernador en 2027 en Tucumán. Le quiere disputar a Jaldo y al peronismo a través de Catalán y está laburando con los Menem, Catalán. Históricamente es de Franco, es de Scioli también, Catalán. Sí. Pero digo, en el último año es una persona de Karina Milei. Lisandro Catalán, el nuevo ministro de Interior, esta jugada que hizo cosmética, plenamente cosmética, Javier Milei y Karina, para mostrar un acercamiento a los gobernadores, que por ahora está muy verde todo eso. No quiero echar pasto seco al fuego, pero acaba de tuitear Schiaretti, vetar la ley Garrahan es darle la espalda a los niños y a la salud. Empezó a pronunciarse tema por tema, como si, bueno, qué sé yo, eso. Schiaretti. Sí, a ver, acá están alertas a todos. Fue empleado de Macri muchos años. ¿Cómo? Fue empleado de Macri muchos años, de Sockman, ¿no? Empleado. Claro. Tiene una historia de película. ¿Sí? Schiaretti. Estuvo preso en la dictadura. Eso, claro. Tiene 2 tiros. Tiene una historia de película. Sí. Bueno, tratá de hacerte amigo, Johnny. ¿Cómo te sale la tonada? No, me sale mal la tonada cordobesa. Anda practicando. Voy a tener que empezar a ensayarla. Acá en el gobierno, acá en el gobierno advertían. Acá en el gobierno ya apenas se armó este movimiento de todos los gobernadores del centro, ya advertían, en su momento lo hemos publicado en el Destape, ya advertían que era para poner un presidente si esto salía mal. Ya lo advertían hace algunos meses y eso se está acelerando. Y acá también lo están advirtiendo y lo saben, lo siguen sosteniendo que ahí va a haber un movimiento. Acá adentro ya lo saben, acá en la Casa Rosada. Total tranquilidad, Johnny. Están cayendo los títulos públicos, subiendo el dólar, todo tranquilo. Vos agarrate, ponete el cinturón de seguridad ahí, que no te saque nadie. Mucha información, Johnny, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias a usted, le mando un abrazo. Qué máquina ¿eh? Lo tienen encerrado en un cuarto y se entera todo lo que pasa igual. Lo tienen desaprovechado. Lo tienen desaprovechado, sí. Catalán, boludo, Catalán al lado de Johnny, por favor. Para mí le dejaron un vaso y se va poniendo contra todas las paredes de la sala de prensa, ¿viste? Ahí está. Ese dato de recién de Lule Menem, que todo el mundo dice, no, porque lo corrieron, qué sé yo, y el tipo está atendiendo él al gobernador. Sí. Está yendo todos los días a la Rosada. Tremendo. El hombre más buscado desde hace semanas, Lule Menem, y está ahí como si nada. Claro. Para acá es un cuenta, lo encuentra. Es bastante fácil de encontrar. Ayer lo encontró Nacho Torres también. Antes de reunirse con Toto Caputo, hizo una paradita técnica por lo de Lule Menem, que sigue manejando además. Gobernador de Chubut. Claro. Y que se llevó 100.000 en especias, ¿no? Me parece que la técnica de la negociación de Catalán va a ser en especias. Le dio, por un sistema de créditos recíprocos, de deuda recíproca, le dio obras a cambio de renunciar mutuamente a 100.000 millones de pesos en litigio. Lo que pasa es que obras es como que me des un cheque a 180 días, loco. Si yo digo, vos 180 días te vas a estar muerto, ¿qué me vas a dar obra? No, pero lo que le da es, le transfiere la obra pública que el gobierno nacional no hace en rutas. Se la transfiere a la provincia. No es contado eso. ¿Con plata o sin plata? Claro. No me hagan hablar, muchachos. Tengo un dato. El negocio que maneja los contratos, muchachos. Seamos buenos entre nosotros. Qué feo, por favor. Todo tenido de dinero. Pero es que el negocio no es quién maneja los contratos, si nación o provincia. Hablando del dinero, por el veto a la ley de financiamiento universitario, va a haber un paro nacional universitario mañana. Está convocada una marcha el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso. Y mientras se discuten otras medidas de fuerza, el economista Nicolás Dworkin publicó un planteo muy interesante. Porque dijo, bueno, si tuviéramos que recuperar toda la plata que perdimos los docentes de las universidades hasta acá, deberíamos hacer una huelga desde acá hasta fin de año y no volver a trabajar. Y de esa manera, cobrando el sueldo de todas formas, se emparejaría de alguna manera. Eso te da cuenta de que lo que perdieron fue más de 3 meses de sueldo por año. El tercio. Más de un tercio, exactamente. Claro. Porque
casi todo septiembre, más octubre, más noviembre, más diciembre. Las cosas que se han naturalizado. Es ¿no? impresionante. Y déjame acá insistir. Es hijo de Boskin el... No sé cuál es el parentesco, pero Sí, colaborado con nosotros. Sí, sí, ha escrito notas en el Destape, es muy lúcido. Y esto me trae de nuevo algo que dije muchas veces, pero me parece importante insistir. Este es un gobierno que dice, hicimos lo que hicimos sin confiscarle a nadie, respetando la propiedad privada y demás. Respetaron solamente la propiedad privada de los capitalistas, de los trabajadores, de los jubilados, de los discapacitados que todos los meses tenían una plata en la cuenta, una mísera plata, 250.000 pesos, y un mes de repente van y no la tienen más sin que les llegue ni una notificación. Eso también es confiscar. Eso también es no respetar la previsibilidad del Estado y la seguridad jurídica. Solamente que con los de abajo. Porque va a volver a aparecer ese argumento ahora. Nosotros no quisimos, para los empresarios. Solamente para los de arriba. Así es. ¿Y cuántas cosas, digo, esto de los jubilados? Y dicen, bueno, le vamos a congelar aparentemente a los que entraron por moratoria. Esos son juicios que va a perder el Estado luego. No sé. Seguramente. Ya está, son todos derechos adquiridos, eso lo va a perder después. Es una señal que él le da a los mercados y aparentemente a su electorado. Él está convencido de que hay un electorado que quiere que cague de hambre a los jubilados, a las personas con discapacidad, qué sé yo, es muy fuerte. Ya lo del Garrahan, que eso ya sucedió, vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Hay un electorado para eso? Porque a mí me pareció que la elección le había mostrado que no. Che, mirá que todo eso que se creyeron, que todos los argentinos son unos hijos de puta como usted, no era así. Viste que no los votaron. Y aparentemente el CIPO sigue igual. Bueno, lo vamos a dejar con Adrián Murano, con sus verdades afiladas y su tiranía 4.0. No es mía, ¿eh? ¿Mandaste a hacer más libros? No, eso lo maneja la editorial, ¿no? Yo ya tengo bastante con lo mío, con mis problemas cotidianos. Vamos a hablar con una persona que está sufriendo, ella y su familia, la política cruel de gobierno, porque lo que no podemos perder de vista, y para mí no podemos dejar de priorizar, es la condición humana afectada por las políticas públicas. Porque lo que hay, en algunos casos, yo no sé si son delitos o no me meto en eso, pero hay crímenes de lesa humanidad cometiéndose a diario contra, por ejemplo, los colectivos, distintos colectivos de discapacidad. Yo no sé si, insisto, yo lo digo crímenes de lesa humanidad desde el sentido común, no sé si son judiciables, no son judiciables, pero ya la palabra crueldad me parece que le queda chica y lo vamos a charlar en un ratito. Eso nada más que contabas recién de niño de 6 años que le cambian el prestador y va a tardar 2 años para adaptarse, la puta. No sabe si puede cambiar el prestador porque no sabe si lo puede pagar, Roberto. ¿Entendés que no es que va a cambiar el prestador? No sabe. Claro. Porque no sabe si la obra social le va a cubrir a otro prestador que primero tendría que encontrar. Y son acompañantes terapéuticos para chicos que no tienen capacidad de autovalerse. Entonces es indispensable para su vida cotidiana, para la familia. No, por eso yo... Ahora en un ratito lo muy bien, muchas gracias por acompañarnos, mucha gente nuevamente. Abrazo a todos y a todas. Chau, hasta mañana. Chau. El Destape 1070. Radio y punto.